Muy buenas noches, bienvenidos al programa Las Claves, en el cual vamos a abordar hoy un problema crucial para el mundo y especialmente doloroso para América Latina y sobre todo para Colombia, como es el de la producción, procesamiento y tráfico de drogas, un fenómeno que afecta especialmente en forma dramática a los países de la región en materia de seguridad, de salud, de corrupción y hasta en la economía, y que en el caso colombiano, para colmo de males, es el combustible del conflicto armado. Para aportar claves a la comprensión y al análisis del problema, nos acompañan hoy el médico Camilo Uribe Granja, especialista en toxicología, ha sido director de varios hospitales regionales, ha sido profesor de las universidades Javeriana y del Rosario y asesor en materia de narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos. También nos acompaña el doctor Rodrigo Umprimi, un destacado jurista, profesor de la Universidad Nacional, ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, de la cual hoy es conjuez, director del Centro de Estudios de Justicia, columnista del Espectador y autor de numerosos libros y artículos sobre derechos humanos y asuntos jurídicos. También el profesor José Ángel Hernández García, doctor en Historia Contemporánea y docente de la Universidad de La Sabana. Y como siempre, Antonio Caballero, escritor y periodista que ha sido analista y un frecuente analista del tema de la droga y de la legalización de las drogas. Para comenzar, como siempre, los invito a ver un breve reportaje preparado por el equipo periodístico de Las Claves que nos sirve para ambientar el programa y como punto de partida para el debate. Hace 40 años, el presidente Richard Nixon declaró la guerra a las drogas ilegales, cuyo consumo definió solemnemente como el enemigo número 1 de Estados Unidos. Poco después, tuvo que dimitir por mentiroso en el escándalo Watergate, pero su política represiva continuó a escala universal. El balance es conocido. El narcotráfico no ha dejado de aumentar como uno de los negocios más rentables, y el número de consumidores de drogas ilícitas sigue incrementándose. Más de 22 millones en Estados Unidos, según datos oficiales difundidos la semana pasada. Esa demanda es la que estimula el crecimiento de las mafias y el sufrimiento de países como Colombia o México. Y a pesar de la mitología popular, la economía del narcotráfico, que mueve, según la ONU, cerca de 400.000 millones de dólares al año, beneficia en un 90% a los países consumidores, no a los productores. Un kilo de marihuana cuesta $80 en México y se vende a $2.000 en California. Afganistán, que tiene la mayor parte de la superficie mundial de cultivo de amapola, es uno de los países más pobres y conflictivos del planeta. En los últimos años, han sido cada vez más las voces que reclaman una revisión de la estrategia sobre drogas que impusiera Estados Unidos en los años 60. Científicos de primera fila reunidos en Viena en 2010. Expresidentes de América Latina con el concurso de intelectuales como el desaparecido Carlos Fuentes y hasta la sexta cumbre de las Américas celebrada en Cartagena este año, reclaman con mayor o menor determinación un replanteamiento de la política antidrogas. La región vive una serie de iniciativas. Con este fin, el presidente Mujica de Uruguay ha planteado desde el gobierno la legalización de la marihuana y su conversión en un monopolio estatal. Brasil avanza hacia la despenalización de la dosis personal, como ha sido ratificada en Colombia. Argentina promueve una despenalización sobre el porte de drogas. En general, se abre paso el consenso para considerar el problema del consumo de drogas un asunto de salud pública. Como señala el profesor de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía, se trata de poner el énfasis en regular el problema para quitarle los mercados al crimen organizado. Colombia, que hasta bien entrado el siglo XX no tenía ningún problema de tráfico de drogas, está penetrada hoy en todos sus niveles por este problema. Según el economista Alejandro Gaviria, la geografía del cultivo de coca es la geografía del conflicto colombiano. Hace unos días, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, planteó una iniciativa para poner en marcha centros de consumo controlado de drogas que servirían para definir el problema y controlar en alguna medida sus consecuencias sobre la criminalidad.
el procurador reaccionó con una safiedad impropia de su cargo, desvirtuando los límites de la propuesta. Guillermo Jaramillo, secretario de Salud de Bogotá, precisa el alcance de la iniciativa. Vamos a intervenir con unas móviles, unas unidades móviles que denominan los CAMAT. Estos CAMAT y estas unidades móviles están compuestas con sus respectivos consultorios, con su unidad ontológica. Y especialmente van a tener un médico, una enfermera auxiliar, van a tener una trabajadora social, van a tener odontólogo y van a tener psicólogo y psiquiatra. Y se va a hacer una atención integral a esa comunidad de esos sitios. Vamos a ser capaces nosotros de quitarle esos esclavos que tiene el narcotráfico para que entonces haya un Estado que les dé techo, que les dé una comida, que les dé atención médica y que si hay necesidad pueda reguladamente, científicamente y médicamente, pueda darles en un momento dado esa droga que ansiosamente necesitan para poder tener la posibilidad de ir buscando alternativas de recuperación o por lo menos de tener la posibilidad de vivir una vida que no esté sometida al crimen y a la explotación y a la esclavitud. Entonces ese es el tema y esos son los centros en donde a través de la intermediación de las diferentes secretarías habría sitios en donde estos pacientes ya plenamente caracterizados, oígase bien, eso no es que algún muchacho que le dio por ser rebelde dice yo me voy para este centro a ver si allá me dan un poco de marihuana, no, ese no es de ninguna manera, no, son esos pacientes que ya han tratado, han buscado por todos los medios, han estado en varios centros de rehabilitación, ya están sometidos a la droga, físicamente están deteriorados, mentalmente pueden estar deteriorados, pueden tener problemas mentales, muchas veces se compagina la enfermedad mental con la drogadicción, pueden haber casos, los mismos psicoactivos generan episodios y hacen florecer en muchas ocasiones los problemas de trastornos mentales. Entonces a esas personas que están esclavas ahí, que ya no pueden salir de esta situación deplorable en la que se encuentran, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar botados en las calles? ¿Los vamos a dejar sumidos en la esclavitud del narcotráfico para que los sigan explotando, para que los hagan criminalizarse o prostituirse para conseguir la droga? No, ahí está la diferencia. Nosotros creemos que el Estado debe tenderle la mano, llevarlos a unos centros especiales, como son esos centros de control de consumo regulado, en donde ellos puedan tener una vida aceptable y donde se sientan protegidos por parte del Estado en vivienda, en nutrición y en posibilidad de atención médica, psicológica y psiquiátrica. La iniciativa del alcalde Petro ha puesto de actualidad un debate de mayor alcance, el fracaso de la política antidrogas y el sufrimiento que se está extendiendo en países como México o en el centro de América. Así que no es extraño que cada vez sean más los que se preguntan, ¿habría que despenalizar de una vez el consumo y la venta de drogas? Bueno, señores, el plato está servido para la discusión y me parece que el momento es ideal por dos principales razones. En primer lugar, porque el gobierno acaba de sancionar la ley 1566 que considera a los consumidores enfermos y no delincuentes y obliga al Estado a prestarles atención integral. Y en segundo lugar, porque el mundo se cuestiona cada día más la eficacia de la lucha contra las drogas ante la evidencia de que la represión no es suficiente para romper, ni ha servido para romper ese círculo vicioso de consumidor, adicto, tráfico, violencia, corrupción. Así que para iniciar el debate propongo que empecemos por un análisis y para que ustedes me digan cómo ven la propuesta del alcalde Petro de los centros controlados de consumo que se inscribe dentro de la despenalización del consumo como un primer paso para atacar este fenómeno. Antonio. Sí, la propuesta de Petro no es nueva. Realmente, primero no es nueva en el mundo, es copiar cosas que se han intentado en varias ciudades, desde Lisboa hasta Ámsterdam, y ahora también están proponiéndolo en Chile y en la Argentina. No es en ningún caso tan escandalosa como lo dice, por ejemplo, el procurador Ordóñez, sino que por el contrario es una propuesta práctica a un problema, para solucionar un problema práctico. A mí lo que me parece es absolutamente insuficiente, necesaria pero insuficiente.
Entre otras porque solo se dirige, como lo explicó el secretario Jaramillo, solo se dirige a los drogadictos confirmados, por decirlo así, a los drogadictos ya graduados. Y a las zonas más marginales, a los más vulnerables. A las ollas, el Bronx. Y en ese sentido a mí me ha parecido siempre, me parece magnífico que por fin estén registrándose propuestas de control y de legalización, es decir, el control es imposible sin legalización, pero me parece que aunque sea con 40 años de retraso, me parece digno de aplauso, pero insuficiente. Doctor Umprimi. Yo estoy en lo fundamental de acuerdo. Yo creo que el punto fundamental de la propuesta del alcalde Petro es la idea que ha sido confirmada, yo creo que por la mayoría de los estudios que han tratado el tema de las drogas, que muchas veces el problema fundamental un problema que agrava los problemas que ocasiona a veces, no siempre, el consumo de sustancias psicoactivas, es las condiciones de ilegalidad y marginalidad en que se realizan. De eso hay mucha evidencia, es decir, en la medida en que una persona tenga que acceder a las drogas en un mercado prohibido, pues no hay ningún control de calidad, no sabe lo que le están vendiendo, si además tiene que usar las drogas de manera totalmente secreta, entonces vive en una marginalidad mucho más dura, y entonces la propuesta del alcalde Petro lo que busca es romper un poco esa marginalidad en la cual están ciertos, no todos los adictos a las drogas, y como decía Antonio, no es una propuesta nueva. Desde los años 90 en Frankfurt hay casas, por ejemplo, de salas de consumo regulado. Y yo le agregaría una cosa, ni siquiera es nueva en Colombia, hace unos 12 o 13 años, no sé si el doctor Granja me corrobora eso, había centros, por ejemplo, en Bogotá. Yo conocí uno cuando el alcalde era el doctor Peñalosa, donde podían ir estas personas con adicciones, recibían techo, recibían alimentación, recibían tratamiento. Creo que incluso el Ministerio de Salud le da dosis de metadona, sucedáneos para controlar las ansiedades, y muchos de esos terminaron rehabilitados. No sé si... Sí, María Elvira, mire, el tema es un tema complejo. Yo estoy de acuerdo en que el alcalde Petro puso el dedo en la llaga, y eso es importante, como en su momento lo puso el presidente Santos en la reunión de Cartagena. Es decir, el tema de la droga es un tema que hay que socializar, es un tema que hay que aceptar. Tú lo decías ahora muy bien, con 40 años de retraso, porque una de las preguntas que yo siempre me he hecho en un país como Colombia es 48 años reconociendo el narcotráfico, la producción de estupefacientes y la exportación, y 8 años reconociendo que somos consumidores. Eso ya es algo supremamente preocupante dentro de la estructura de una sociedad. Ahora, el cómo es donde yo sí he colocado puntos críticos de este asunto. Primero, el adicto... Referido a la propuesta de Petro. A la propuesta, no solo a la propuesta de Petro, a la propuesta de legalización. Propuesta de Petro, vamos aquí. Listo. La propuesta de Petro, poner sobre la mesa el tema de los adictos, claro, perfecto. Ahí tenemos que entrar a discutir. Abrir la puerta como se inició en la propuesta del alcalde Petro. Arranquemos por la cola, arranquemos por el tema del enfermo terminal, del que ya no tiene salida, para ver cómo lo regulamos en su estado de salud física, mental y su impacto sobre la sociedad. Creo que ahí es donde también, María Elvira, tú lo decías, estamos supremamente cortos en donde hay que arrancar. Tenemos un problema de consumo real. Un problema de consumo que no es solo un problema de delincuencia. Que justamente por no haber sido reconocido se ha vuelto grave. Claro. Pero porque lo que no se reconoce, lo que se niega la sociedad a ver, como se le ha negado esta sociedad a ver, reconocer el consumo, la producción, el tráfico, la violencia que genera la droga, es que no me parece que sea... Por eso digo que son insuficientes las propuestas. No me parece que sea posible tomar el tema de la droga únicamente por uno de sus extremos, en este caso el del consumo delictuoso y por ser prohibido. O el consumo muy problemático. Porque digamos, la idea de la propuesta de Petro es focalizada, muy focalizada en el adicto, como si los únicos consumidores de sustancias psicoactivas fueran adictos. Es que y hay muchos el problema es no todo adicto tiene degradación social. Y no todo el que consume es adicto. Hay mucho enfermo adicto que es productivo, pero que está causando fenómenos de impacto en su familia y en la sociedad. Hay mucho enfermo adicto que tiene, como decían ahora el Jaramillo, el secretario de Salud de Bogotá, comorbilidad con enfermedad mental, pero es que ahí viene un problema que es mucho más macro.
Pongamos algo real, la humanidad toda la vida se ha drogado. Siempre ha buscado Siempre estados ha buscado alterados. Sí, estados de pero alteración. también ha matado. Pero- O sea, También. quiere decir que y ha hecho el amor y ha en el sentido crecido, sublime de claro, hacer el y ha amor. crecido, o sea, quiere decir que el amor y ha, es de- prohibir y ha matar. decaído sobre el tema de todas estas Claro. sustancias. Bueno, O X, Y o A ver, Z. doctor Hernández. Entonces yo quisiera cerrar un tema ahí que es sencillo y es un problema de salud pública. Claro que es un problema de salud pública. Pero no solo un problema. Pero no solo es salud pública. No todo consumidor es adicto, más no todo adicto es delincuente. Correcto. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos unas líneas de cruce que son supremamente complejas. Yo he puesto un ejemplo sencillo y ahora después cuando hablemos de las salas de consumo aclaremos qué es eso en el contexto de la Unión Europea o qué es eso en países asiáticos. Pero si yo tengo un ciudadano consumidor previamente identificado, X, Y, Z, lo llevo a una sala de consumo controlado, lo va a evaluar un médico, le hace un diagnóstico, le van a limpiar las caries de los dientes, pero va a consumir una sustancia ilegal. Ilegal. Y le pongo el ejemplo extremo que he puesto estos días, LSD, que hay un pico de consumo en Bogotá, por lo menos, de LSD, grave, epidémico. Consume LSD. Ahí la persona, como se hizo en la época del alcalde Peñalosa, se le va a dar comida, se le va a dar baño, se le da ropa, se va a afeitar, se va a arreglar, pero es de puertas abiertas porque nadie lo puede confinar. La persona sale de ahí y resulta que el LSD le puede producir un efecto psiquiátrico, psicótico, en las siguientes 48, 50 Paranoia, horas. suegra. Sale, mata 25. Esa persona es un homicida y es el autor material de un crimen. ¿Y quién fue el autor intelectual? En el momento de la permisividad, eso llevando a extremos. ¿sí? Doctor Al Hernández otro no habló, extremo es está la que se hable. abstinencia. Démosle la palabra al doctor Hernández que está que se habla. No, yo quisiera decir que evidentemente esto es una cuestión, como en casi todos los ámbitos de discusión y que crean polémica, una cuestión de pobreza también. ¿Qué quiero decir? Que a estos centros, que sinceramente, y perdónenme ustedes por hablar en Lomán Paladino, me parece una auténtica estupidez, ¿no? Acudirán los que no tengan otro mecanismo más cercano para poder curarse. Cuando uno escucha a los que hablan sobre este tema, ¿no? A los que hablan con mucha enjundia sobre este tema, uno intuye desde su modestia que no plantean nada concreto para la solución, sino lo que dicen es que aquí vendrán gentes que ya estuvieron en otros centros, se reconoce implícitamente que no sirvieron para nada, y aquí vendrán y entonces les daremos para controlar un poquitín. Y ponen ejemplos de países europeos, como por ejemplo yo puedo hablar del mío, en el mío no pasa eso bajo ningún concepto. En mi país lo que hacen es que les dan metadona, que es un sustituto de la droga, para que puedan... Pero no de todas las drogas. No dan drogas, el Estado no da drogas, primero porque jurídicamente eso es un despropósito y porque no es posible. Pero a ver, doctor Mire, Usconi, yo estoy a en ver, desacuerdo. también. Lo que dicen las convenciones claramente es que está prohibido el uso de las drogas ahí definidas, porque nadie sabe muy Claro. bien qué es droga, sino Sí. las que ahí... Las que están en las tablas. Las que están en las tablas. Son 3 convenciones. Sí, Sí. La convención única del contra 61. estupefacientes del 61 con la convención de Viena del 88. Y ahí ponen unas tablas y ahí fueron metiendo unas sustancias de manera bastante arbitraria. Nadie ha dado realmente unos criterios claros por qué se incluyen y excluyen sustancias. Pero esa es otra discusión, porque si incluyeran ahí estaría el alcohol, estaría el tabaco y estaría por fuera la hoja de Que por coca. cierto, ¿por qué los mismos que persiguen el tabaco y lo quitan de cualquier ámbito sin que necesariamente sea pernicioso para el de al lado de manera palmaria, son los mismos que piden la legalización de la droga? Coincide casi siempre, casi siempre. Espera, vamos. acabo el tema. Lo que las convenciones dicen es que está prohibido el uso de esas sustancias por fuera del uso médico. Entonces, si uno tiene, suministro controlado médicamente, está dentro de las convenciones. Y eso se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Espera, acabo el argumento. Se ha hecho desde hace muchísimo tiempo en Inglaterra y se hace en Suiza. Se suministra heroína, no se suministra metadona a ciertos porque los estudios pacientes. muestran que la reincidencia María con Elvira. metadona es del María Elvira. 75% de la heroína. Todos es con conocemos- tres. María Elvira, el tema es distinto. Perdóneme que yo aquí quiero dar una claridad para no desinformar. Yo fui casi 9 años miembro de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU hasta este año. Fui vicepresidente de esa junta en 2 oportunidades. Y siendo médico me tocó jugar un poco al abogado frustrado y al diplomático,
en estos términos de los tratados internacionales. Es claro, la Convención Única de 1961 de Estupefacientes, que tenemos que tener claro algo, fue elaborada en 1961, estamos en el 2012. Colombia, por ejemplo, es un país que es signatario desde el año 68. Ahí hay una lista de estupefacientes considerados ilegales o de control especial, porque ahí no solo está lo ilegal, ahí está el control del mercado mundial de lo legal, me explico, los derivados del opio de uso médico, por ejemplo, morfina, metadona, oxicodona, etc. Esa convención estipula claramente que lo único que se permitirá será el uso con fines médicos y científicos. Para esos fines, pero perdóneme donde quiero dar la claridad, esos fines médicos y científicos exigen que el país que se monte en eso tiene que crear una agencia específica, llámese de marihuana, de opio, de heroína, de lo que quiera. 2. Existen países que suministran heroína, pero no es la heroína del mercado negro, doctor. El país tiene que convertirse, el país tiene que convertirse en productor legal de heroína acorde con las leyes que se realizan. El problema central es consenso global. ¿A dónde es a donde yo quiero el consenso global? A que nos quitemos de la cabeza, no existe en el mundo un lugar donde pueda ir un enfermo a consumir todo lo que esté adicto. pero Ese no existe. El problema central de las Reducción drogas de daño es ilegales otra cosa. es que son ilegales. Lo único que tienen en común las drogas ilegales es son que son ilegales. ilegales. Es muy distinto el efecto y el cultivo, y en fin, todo es distinto entre la marihuana y el opio, Pero por o supuesto. entre el LSD y la cocaína. Ni producen los mismos efectos, ni son las mismas personas los adictos, ni esos adictos se convierten necesariamente en criminales, en asesinos en serie, como nos lo vienen diciendo desde hace medio siglo, o incluso más, desde los tiempos de Teodoro Roosevelt. Sí, cuando se aprobó la Convención Claro, contra el opio pero en entender que 1901 la en legalización acaba con el la problema China. es desde No, luego. no, la Quiere decir que legalización no pongo un acaba con el ejemplo, si me problema. permite solo Perdón, un ejemplo. instante. La legalización no acaba con el problema, la legalización permite enfrentar el problema. Bueno, pongo un ejemplo Bueno, pero, concreto un momentico. para rebatir eso. El alcohol. Pero, el alcohol es legal. El que no tiene dinero para su dosis de alcohol, el que no tiene dinero para su dosis de alcohol, delinque para conseguir el alcohol. Por supuesto. Y está legalizado el alcohol. O sea, que es que no paremos un necesariamente momentico, el tema coloca un impacto en salud hagamos pública. aquí un corte, digamos, ya nos salimos de la propuesta de Petro, usted la considera una estupidez, usted la considera que es un comienzo, pero no está muy de acuerdo. Ustedes dos dicen que algo sirve, porque por lo menos se focaliza para tratar de ayudar a la gente que está en las condiciones más vulnerables, las más miserables y las que son más presa de las mafias del microtráfico. ¿Pero para Listo. qué? ¿Para que no maten suministrándole droga o para curarles? Porque Las dos porque cosas, para curarles, las dos cosas. moralmente todo el mundo Las estaría dos de cosas. acuerdo. No, Pero las dos suministrarle cosas. con dinero Las del dos cosas. contribuyente. Mire, le digo, la experiencia de la sala de Vancouver, usted la debe conocer muy bien, doctor Umprimi, es que trata no sé cuántas, 200 personas al día, y en un estudio que ha hecho, porque es la sala más vinculada a estudios científicos, ha demostrado que esa gente que no tiene lazos afectivos y sociales, al encontrar un sitio seguro, desarrolla una confianza y como efecto llega a procesos de rehabilitación. Entonces, digamos, hay posibilidades de que eso se produzca, pero mientras tanto se le da una condición digna a la persona y se limitan factores de criminalidad, Suministrándole droga. ayudándole. Bueno, No, ayudándole, no empecemos con subterfugios No, y con sí, palabras, no, ayudándole con- dándole es que droga, no, con el es que dinero no, del no. contribuyente, sin preguntarle al contribuyente si está de acuerdo en que se utilice ese dinero para eso, o para la Mire, rehabilitación. estamos desinformados. Yo las he visitado todas. Bueno, espérese, porque todas. tenemos que cortar aquí un momentico porque me dicen que es impajaritable hacer un corte. Volvemos a la discusión en el corte siguiente. Y un cafecito. Y un cafecito. Una droguita legal. Una droguita legal. Ya volvemos con Las Claves. ¿Quiénes pueden ser? Todo el mundo. Los derechos humanos son esas cosas con las que uno nace, como la libertad y la igualdad, también esas cosas que uno elige, como la religión y los pensamientos. Cuando luchamos contra una injusticia nos convertimos en defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí, cualquier persona puede ser un defensor de los derechos humanos.
educación es una tarea pendiente y exige la participación de todos. Está en nuestras manos. Más deportistas, menos violentos. Mariana Pajón, Caterine Ibargüen, Óscar Albeiro Figueroa, Óscar Muñoz, Rigoberto Urán, Carlos Mario Oquendo, Jacqueline Rentería, Yuri Alvear. Gratitud a quienes nos llenan de orgullo. Bienvenidos, campeones. Canal Capital, televisión más humana. Desde el centro del mundo llega mucha cultura a la capital de Colombia. Disfrute del Agosto Ecuatoriano en Bogotá. Literatura, pintura, teatro, música, cine y fotografía a cielo abierto en el eje ambiental. Eventos: Centro Cultural Gabriel García Márquez, Jardín Botánico y Cinemateca Distrital, entre otros. Mayores informes: www.ecuadorencolombia.net. Invita Canal Capital, una televisión más humana y cultural. En Bogotá trabajamos para que te sientas vivo, para que abras tus ojos y tu mente, para que te estremezcas y lo puedas compartir, para que grites o te quedes sin aliento, para que te mueras de la risa o sin darte cuenta llores, para que saltes de la felicidad, para que te sacudas, para que sueñes, para que te eleves, para que dejes huella, para que te escuchen, para que lo cuentes, para que veas y seas visto. Siga con nosotros en Las Claves. Lástima que se hubieran perdido, que el debate estuvo recalentado en esta breve interrupción, pero lo retomamos. No sé por dónde quieran ustedes, porque hay muchos puntos. Estamos hablando del consumo y de los intentos de reducir el consumo, pero hay un tema mucho más amplio y mucho más global, que es el de la legalización de las drogas. No sé si quisiéramos profundizar en las experiencias que se conocen en eso que ataca el consumo, cuáles son las experiencias conocidas, si estamos yendo por un camino que no es, porque estamos solamente en un extremo y estamos dejando el otro, y podríamos prolongar el debate en un próximo programa sobre, por ejemplo, partir de la coyuntura de la propuesta del presidente Mujica en Uruguay. No sé ustedes qué opinan. ¿Sí? Sí, a ver. El problema de la droga es enorme, sobre todo es enorme y tiene muchísimos aspectos, y vamos a tratar únicamente uno, que es del tratamiento a los adictos. A los adictos, además, unos adictos muy especiales, que son los que se quieren regenerar, los que quieren abandonar su adicción, cosa que no es plata para los tratamientos privados, que son muy costosos. Efectivamente, pero es para los que quieren dejar la droga, que no es el caso de todos, ni muchísimo menos, como sucede lo mismo con el tabaco o como sucede con el alcohol. Pero, doctor Granja, yo creo que usted es el más experto en esta parte del tema. Mire, este tema tiene dos cosas. Primero, el que diga que es un experto en materia de estupefacientes, ya sea en demanda o en oferta, es un grandísimo mentiroso. Lo que yo sí les puedo contar es que yo he vivido tres aristas distintas. La de, como médico, tener que atender el enfermo en la sobredosis, el adicto, el que quiere, el que no quiere, el impacto sobre la sociedad. Como administrador en salud, lo que le cuesta a la economía de la salud de un adicto y lo que le puede implicar al Producto Interno Bruto de una nación. Y como representante en las Naciones Unidas, el fenómeno global de toda esta cosa. Pero voy a un punto. Si al Estado le cuesta mucho a un adicto
No vale la pena invertir en eso y no dejar que se crezca el problema porque le cuesta mucho más en criminalidad, pero en por muertes, supuesto no sé qué. que sí. O sea Entonces que ahí es donde esa yo propuesta quiero que tengamos tiene claro su lado algunas bueno. cosas. Listo. Cuando hablamos de las salas de inyección en países desarrollados y que nació en Suiza, Alemania, Países Bajos, Holanda, Portugal, estamos hablando de un reconocimiento de una problemática de consumo de heroína que aparece desde 1903 con el famoso Triángulo de Oro y el transporte del opio, y que llega en un punto a finales de los 50, principios de los 60 del siglo pasado, a un problema tal de degradación psíquica, mental, salud pública y seguridad nacional, donde usted dice, y los europeos fueron muy claros, no tomamos esto a tiempo, tenemos tal cantidad de adictos irrecuperables, ya cerebralmente perdidos, y la única solución que tengo que hacer es algo que comienza a manejarse desde la Organización Mundial de la Salud, reducción del daño. Si usted se va a inyectar heroína, por lo menos que cuando se la inyecte no use una aguja compartida, y se contamine con SIDA o con hepatitis B, y a mí como Estado me cuesta más. Usted como adicto, perdóneme lo que voy a decir, ya usted como adicto, como miembro de la sociedad, poco me interesa que no me contamine otro resto de la sociedad. Eso es una sala de inyección. Estoy completamente de acuerdo. Segundo, la marihuana. Lo primero que hay que entender con la marihuana, queridos amigos, es que la marihuana que está en este momento en el mercado mundial no tiene nada que ver con la marihuana de los años 60. Estamos hablando de variedades mejoradas con efectos mucho más nocivos sobre la salud. Y yo tomo el ejemplo de Países Bajos, no el de Lisboa. Tomo el ejemplo de Holanda porque lleva muchos años. Yo me he reunido con las autoridades de salud de Holanda. Y cuando Holanda toma la determinación de reducir el número de coffee shops, tiene dos medidas, una de salud pública y una política. La de salud pública, se le salió de las manos la atención de adictos a marihuana. Se decía que la marihuana no producía enfermedad adictiva y dependencia. Vaya a Ámsterdam. Holanda en este momento tuvo que abrir 3 centros del Estado para tratar adictos a marihuana. Segundo, los coffee shops eran lugares no médicos, lugares por fuera de las convenciones, lugares públicos en los que se permitía la adquisición y el consumo de marihuana. ¿Qué demostró los estudios? Que conexo al consumo de marihuana se estaba consumiendo heroína, éxtasis y otras sustancias ilegales. De 3.200 coffee shops, en este momento vamos en 97 coffee shops. Es decir, la política de Países Bajos tuvieron, y eso es lo que tenemos que aprender. Bueno. La evidencia de otros hay que aprender para no llegar a cometer el mismo doctor Umpini, error. usted que conoce también el tema y que es, digamos, tienen una mirada, digamos, del jurista y no del médico. Digamos, yo lo que creo de los derechos humanos, además. Sí, yo lo que creo es que en el tema de la discusión de la política contra las drogas hay que hacer ciertas distinciones que a veces no se hacen y que parcialmente ha hecho el doctor y que me place. Digamos, hay que distinguir, no todo usuario de sustancias ilegales es un usuario problemático. Correcto. Sobre eso hay muchos estudios que muestran que hay gente que vive toda su vida consumiendo marihuana o consumiendo heroína y son funcionales. ¿Heroína también? Hay unos estudios, por ejemplo, del doctor, del sociólogo holandés Peter Cohen, desde los años 90, que precisamente mostró que esa idea que la persona que consumía heroína era una persona que obligatoriamente terminaba en la calle, terrible, no, son funcionales, viven bien. Un ejemplo es el filósofo Antonio Escotado, que ha sido consumidor de heroína toda su vida, y él dice, mi único problema con la heroína es conseguirla. Pero de resto... plata, repito, el que no tenga plata, entonces ¿qué? Acabo el argumento. Luego hay personas que incurren en consumos problemáticos, como con el alcohol, el que maneja borracho. Esos consumos... O el que tiene tragos malos o tragos buenos, agresivos o no. Exacto. Y personas que caen en la adicción, y al caer en la adicción eso genera trastornos. Uno de los grandes problemas que tiene la actual legislación contra la droga es que no distingue. Y todo usuario de drogas ilegales cae en la ilegalidad. Yo creo que eso, digamos, si uno quiere hacer una política pública, debería diferenciar los casos. Pero digamos, en ese sentido, el hecho de despenalizar la dosis mínima es un pasito para empezar en esa... Claro, yo lo que creo es que una política razonable frente a las drogas debe estar inspirada en una filosofía, como decía el doctor, de reducción del daño. ¿Qué quiere decir esto? Que uno reconoce que en las drogas hay, como dicen algunos criminólogos, 2 tipos de daños. Uno, que es lo que uno podría llamar los daños primarios, es decir, los daños que ocasiona en sí el consumo de la sustancia
sin para la salud del usuario. Para la salud del usuario o incluso para otros por la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, pues que si uno consume mucho alcohol le da cirrosis. Digamos, ese es el daño primario. Y si uno fuma mucho tabaco, le da cáncer y el fumador pasivo también. Y afecta al vecino. Sí. Pero hay otros daños que son lo que llaman estos criminólogos daños secundarios. Es decir, que las propias políticas de control generan daños. Porque es que el gran problema a veces de los discursos frente a las drogas es hay que eliminar a toda costa el abuso y el consumo de drogas sin preguntarnos del daño que ocasiona a veces intentar reprimirlas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo... Derrotismo se llama eso, en Román Paladino. No. Derrotismo, sí. Las cosas como son. Si me deja usted a mí... Usted tendría una fórmula maximalista que soluciona... No. Pero me dejan acabar la idea. Entonces, por ejemplo... la heroína no da SIDA. Lo que da SIDA es la aguja porque se comparten agujas contagiadas. Entonces, el SIDA es un daño secundario. El daño primario puede ser la adicción que puede generar la heroína o a veces los efectos que pueden tener ciertas drogas en enfermedades mentales. Esos son daños primarios. Pero fíjate lo que espera, ¿puedo acabar el argumento? Se acaba. Sí, puedo acabar el argumento. Entonces, yo creo que una buena política contra las drogas es una política que está orientada a minimizar los daños primarios, pero también a minimizar los daños secundarios. Si me dice que eso es derrotismo, es porque se quiere poner el tema de la política contra las drogas como si eso fuera una guerra. Y eso no es una guerra, es buscar una política pública lo que razonable. creo es que la combinación eso para mí es ser derrotista. Si evitar que la gente se contagie de SIDA o que haya mafias de narcotráfico es ser derrotista, pues sí, yo me declaro derrotista. Le cuento que ha hecho usted un buen intento. Ese contenido del final es una especie de sofisma para intentar arrimar a las cosas arriba, pero reconociéndole la enjundia del intento, quiero decir que yo en ningún momento estoy planteando esto como una guerra, como el señor... Si me dejan terminar, si en este caso, que no he empezado todavía, si me dejan terminar, pues entonces lo diré. La combinación entre la represión, así lo llamaría, y la pedagogía, creo que es la solución. Lo demás son pañitos de agua tibia que creo sinceramente que no van a servir ni en el corto plazo ni en el largo plazo. Y hay algunos ejemplos, ya que se han sacado cifras, que ya sé que las cifras se pueden manejar como se quieran, pero hay cuestiones incontrovertibles. Hablábamos de Suiza, creo que lo comentaba usted, doctor, y usted también, doctor Oprivi. En Suiza, en la Plitzplatz, que era el parque ese que todos hemos ido a ver, en donde se iban a drogar, la gente, y había una supervisión y demás, de la policía, recuerdo, incluso de ambulancias fuera. En el 87 había 300 visitantes, censados por las autoridades suizas. En el 92 había 20.000. En el 91 decidió cerrarse el parque. Se cerró porque no llevó a ningún lado. Ahí tienen ustedes un ejemplo claro de que es así. Era público. En el caso de Holanda, también, y más aún que estos pequeños experimentos de legalización, es la prohibición absoluta, la guerra contra las drogas, así se ha llamado siempre desde el principio, así la llamaron los principales promotores que han sido los presidentes de los Estados Unidos. No, Nixon la bautizó así. Nixon la bautizó así, siempre se ha llamado la guerra frontal contra las drogas. Y yo me doy cuenta, estos expresidentes latinoamericanos que ahora empiezan a notar que tal vez lo que no notaban cuando tenían el poder, cuando eran presidentes, es decir, que la guerra contra las drogas lo que hace es fortalecer a las mafias de las drogas, fortalecer al adversario, al enemigo, y sin conseguir en lo más mínimo una reducción del consumo o una reducción del daño, de todos los daños, tanto los primarios como los secundarios. Claro, pero yo veo, Antonio, que tú en lo que percutes, y es lícito, es en las mafias, en definitiva, los que gestionan antes de que el enfermo pues consuma. Pero esto es más amplio. Quiero decir que hacemos al Estado gestor del manejo de la droga, cuando lo que hay que pensar es en el consumidor. En definitiva, la legalizamos, pero no acabamos con el problema de salud pública. Yo digo, si la legalización en este momento, tratar ese tema, es otra cortina de humo de para dónde va el mercado. Me explico. Este es un tema de oferta y demanda. En este momento nos estamos encasillando en el tema de la marihuana, si se legaliza o no se legaliza la marihuana, si es la misma o no es la misma, que si se hace esto, que la cocaína, que si les damos a todos o no les damos a todos. El tema de la droga es un tema que en el mundo se globalizó. Es un tema donde ya no existen países productores y países consumidores. Y créame,
que dándole la vuelta al mundo comienza usted a ver rápidamente cómo esto está migrando a un tema nuevo, que se llama medicamentos y drogas sintéticas. Cuando hablamos de medicamentos estamos hablando de sustancias tóxicas, obviamente, pero legales y comercializadas legalmente en el comercio y trade internacional del mundo. Hacia allá está migrando. ¿Por qué no comenzamos a aprender? Los grandes productores van a ser los que tienen las ¿Por qué grandes no comenzamos a aprender? No será, en el futuro, retomando esto, no será un problema para los países productores. O sea, eso en Colombia, en México, será ya no se plantarán las montañas. Mire, exacto, gran favor que nos van a hacer. No se va a destruir bosque para producir cocaína. Pero mire lo que va a ocurrir. Mire lo que está ocurriendo es esa migración y estamos dejando ese tema de lado. El tema claro, pero un poco por lo que diría Antonio y el doctor Uprime, que es que nos vinimos a enterar muy tarde y a ponerle, trabajemos el tema social, coger el toro que por me los parece cuernos muy tarde fundamental. mientras nos está creciendo otro fenómeno. Mire el microtráfico, María Elvira. Los procesos históricos. Tomamos el toro por los cuernos por utilizar otra expresión. Mire el microtráfico. Cuando ya es demasiado tarde, siempre pasa lo mismo. Cuando ya está encima nuestro. Resulta que ya está inventado. Entonces, ¿por qué no comenzamos por el derecho? Mire lo que pasa con el microtráfico. Yo tuve muchísimas discusiones amenas con quien era director de la policía por la palabra microtráfico. A mí no me gusta la palabra microtráfico, porque es que microtráfico es comenzar a minimizar lo que es una realidad, es un narcotráfico, es un tráfico ilegal y es un crimen organizado. Pero ¿qué está ocurriendo? País como Colombia, ustedes que lo han estudiado. Población que se desplaza por situaciones de orden público y llega a las ciudades. Llegó a Soacha, Cazucá, Ciudad Bolívar, Bogotá. ¿De dónde provienen? De zonas de conflicto armado y de cultivos ilícitos. ¿Qué saben hacer? Cultivar coca o amapola, ordeñar el látex o raspar para la cocaína. Cuando llegan a la ciudad lo primero que hacen es inscribirse como desplazados, población pobre y vulnerable. Esa población pobre y vulnerable, ¿qué hace un Estado? Le entrega un pequeño subsidio económico, familias promedio 8 o 10 personas. Y es lo mismo que le pasó al anterior presidente de Brasil, a Lula, con las favelas. Esa gente, con esos 95.000, 98.000 pesos que les entregan de subsidio, ¿qué hace? Lo único que saben hacer. Van a buscar al proveedor de la droga que venía del Caquetá o del Guaviare, comprar la droga y los 90.000 los convierto en un salario mínimo para sobrevivir. Es como allá tengo que llegar para primero. acabar con la hambruna o con las debilidades de tipo alimenticio de la población, suministrémosles un pan todos los días. Esa no es la solución. La solución es crear expectativas de trabajo, utilizar ese dinero en crear... No les demos el pan. No les demos el pan, sino que lo produzcan. Entonces no les demos la droga para sanarlo, sino que la produzcan. No, al contrario. No, pero vamos a ver. Yo digo es el panorama. Yo sé que hablo un español de España y resultará extraño, a lo mejor. Pero yo no estoy diciendo ni lo que usted me ha dicho, ni lo que ha dicho este señor. A este señor yo me lo esperaba, pero no me lo esperaba usted, ¿no? Pero vamos, lo que quiero decir con todo esto es que hay una cierta necesidad de pedagogía. O sea, no vale enseñar a los que estén en mala situación a recibir una subvención continuamente, porque eso no les hace salir de esa situación, porque al fin y al cabo es una subvención, no les va a arreglar la vida. Pero sí a enseñarles a que no hay que recibir la botella de agua regalada, sino que hay mecanismos para crear una fuente, buscar una fuente para que hagan. Y eso es lo que acaba con el problema de sed. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero decir. Yo le diría, no que quite el pan a nadie, yo no he digamos dicho que hay eso. oportunidades de trabajo. Usted mismo lo dijo, que desde el comienzo de la historia de la humanidad la gente está buscando estados alterados. Entonces, digamos, que haya pleno empleo, que haya... No sé, ¿usted cree que va a terminar el consumo de drogas? No va a terminar. No va a terminar. No, pero entonces... Y tampoco de la otra manera. No, bueno. De todas maneras, primero estamos hablando de una cosa sencilla. La edad de inicio de contacto en Colombia y en los países de la región con una sustancia de estas, legal o ilegal, son los 11 años. Entonces, dígame la primera política de Estado que esté llevada a menores de 11 años para que cuando lleguen a los 11 años tengan la suficiente estructura para aprender a decir Ahí no. apuntaría un poco lo que dice usted. Hay que hacer, digamos, nos ha faltado también grandes programas de prevención. Aquí pero no hay políticas de prevención. No hay políticas. La permisividad, por ejemplo, en Inglaterra en los años 70 hizo que subiera el consumo de heroína. Sí la hay. Es de estas. Es la prohibición. Es la represión. No, pero cuando es la única única pedagogía nos referimos a otro ámbito. No, poco No, es que está diciendo que la única política es la de represión y no la prevención. Aquí hay pañitos de agua tibia. No plantea al señor Petro
una pedagogía general entre la población, sino que lo que plantea es, por cierto, siguiendo un poco también esas maneras de hacer las cosas de Petro, ¿no? Que es, no será la última, veremos otros shock de repente del señor Petro para cambiar un poco los problemas que ciertamente tiene en la alcaldía, con dimisiones y demás. También hay que entender este contexto. No estamos discutiendo la alcaldía de Petro, estamos discutiendo la propuesta de crear unos centros de atención. Sí, pero que no se da en este momento porque sí. O sea, hay de acuerdo, una pero es que el tema de la política de Petro es Mire, otro, yo le sugiero una cosa a los que manejan el tema de salud pública en este momento. Hay un tema que se llama unas guías de atención en drogodependencias. Ya hay una ley de la República que dice tiene que incluirse dentro del plan de obligatorio de salud la atención del adicto y está en la unificación del POS. Lo primero que hay que hacer es qué voy a cubrir. La pregunta Ojo con lo que voy a decir. Bueno, no solamente qué voy a cubrir, sino si no hay el personal sistema de suficiente y salud idóneo en el mundo que soporte el tema de la reciclada del enfermo adicto. Sí. Me explico. ¿Qué le voy a cubrir yo? ¿Cuántas recaídas voy a cubrir? ¿Cuántos meses de tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento serio y seguimiento de sistema de vigilancia epidemiológica voy a hacer? Esto no se puede arrancar sin traer la bestia primero, no se puede ensillar antes de traer el caballo. No, y no solo eso, ¿Quiénes si están voy a capacitados para erario entrenar? público de otros rubros para llevarlos Quiero a esto darle un ejemplo, y dejando desguarnecido a otros problemas de la población. Mire la diferencia entre México y Colombia en cuanto al tema del consumo. Cuando viene este problema mexicano terrible que se está viviendo, que nos revive la historia colombiana de los 80, hay una política del gobierno mexicano que no ha tenido el impacto mediático que sí ha tenido el tema de la muerte. Que fue, lo primero es que teniendo México como punto de tránsito gigantesco de cocaína y centro de mafias, lo primero que pensó el gobierno mexicano fue lo que no pensamos nosotros en los 70. Se nos va a venir una inundación de consumidores de cocaína, ahora de opiáceos, porque tienen sembradas 15.000 hectáreas de amapola, por eso es que la de aquí está sin mercado. ¿Y qué hace México? Lo primero que hace es cómo voy a comenzar a usar presupuesto para crear centros de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y atención de esos adictos. Voy a trabajar en prevención y ojo, el pedacito que nos falta. Voy a enviar al exterior profesionales de la salud, médicos, psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales que se capaciten en programas de prevención y rehabilitación. Doctor, eso es haber arrancado por el derecho. Yo lo que creo es... Perdóname, ¿cuándo va a haber el impacto México? En 20 años, porque es que el problema es que lo que usted haga hoy no lo va a ver pasado mañana. Lo que yo creo es que aquí hay unos temas generales filosóficos y de política pública que a veces no se quieren abordar o se olvidan. Si uno parte de la idea, digamos, de que del conjunto de personas que consumen sustancias psicoactivas, como lo muestran, digamos, la mayoría de los estudios, solo un porcentaje. Colombia tiene, ya sabemos, digamos, más o menos el cálculo, ¿cuántos colombianos son consumidores de droga? Sí, hay el estudio el del 2008. El del Nacional de Salud, ¿qué son cuántos? Digamos, para que los televidentes un poco sepan de qué... Se la dejo al doctor porque ese no lo tengo. Ahí hay que entender varias cosas. Pero déme el dato porque él está hablando su tema de las políticas. Con su encuesta nacional de consumo del año 2008, primera con metodología de la CICAT, OEA, para compararse. Más o menos para que él pueda seguir. 500,000 de personas. Listo. Sí, entonces, digamos, del conjunto de personas que consumen sustancias psicoactivas, la experiencia demuestra solo un porcentaje relativamente leve, varía según sustancias, cae en adicción e incurre en comportamientos problemáticos. La pregunta fuerte, yo creo, es ¿por qué la política contra las drogas está fundada en los casos extremos? ¿Por qué no hay una política de regulación como se hace con el alcohol o como se hace con el tabaco, en donde se admite un mercado legalizado, un mercado donde las personas que van a acceder... Que en consecuencia controlable. Mucho más controlable. Por ejemplo, si uno mira la encuesta de Estados Unidos sobre consumo, todos los adolescentes saben que pueden conseguir marihuana cuando quieran. O sea, eso está prohibido, pero si quieren conseguirla, la consiguen. También. Exacto. Entonces, el mercado prohibido no es un mercado que impide el suministro, sino que lo hace en condiciones muy problemáticas. Entonces, si uno parte de esas dos ideas, el mercado prohibido no impide el suministro, eso la evidencia es contundente, sino que hace que el acceso se haga en condiciones de ilegalidad y genera todas esas mafias que tienen destrozada América Latina. Y si por el otro lado de la cadena
la mayoría de los usuarios no son usuarios problemáticos, y cuando son usuarios problemáticos, la represión incluso los aleja más, que es lo que trata de evitar la reducción del daño. La reducción del daño y la política de las salas controladas de consumo. Entonces uno dice, ahí hay una irracionalidad global de esta política. Es mejor una política regulatoria. Hay un tema de salud pública. ¿Cómo? Hay un tema de salud pública complicadísimo. Doctor Hernández. ¿Cuántos muertos genera al año alcohol y tabaco legales? Muchos más. Muchos más. ¿Cuánto impacta eso en años que se llama VISAS, años de vida saludables productivos del ser humano? Súmele a eso otras 1000 sustancias que pasen a las mismas condiciones. Y busque los estudios del año 50, cuando se legaliza el alcohol, cómo crece exponencialmente el tema de la enfermedad. Sí, no, yo lo que quiero decir y plantear, si me lo permites, Manuel, es el efecto llamada también de este tipo de iniciativas, ¿no? Un poco razonadas, un tanto etéreas también, porque no están muy centradas en qué es lo que se le va a suministrar, quiénes van a ser, cuánto es la cantidad de dinero que la alcaldía va a poner para que eso sea así, cuánto va a afectar esto a las finanzas de la alcaldía. El efecto llamada a mí me parece que es claro, ¿no? Si se va a suministrar droga, sí, no está claro, ¿no? Y va a ser a los estamentos más bajos en Bogotá. Dime tú a mí cómo evitas que un señor de otro departamento venga para acá, porque no tiene oportunidades de compra en otro departamento, venga para acá a que se le suministre esa droga, o con la esperanza, quizás, yo pienso que vana, de que se pueda curar. Porque es que cuando uno escucha a los políticos hablar, a los políticos, ¿no?, que hablan de lo divino y de lo humano, pues por el rictus parece que es que estuvieran dominando el tema, pero para cualquier observador medianamente inteligente uno se da cuenta de que no están dando pautas claras y evidentes para que los demás lo tengamos claro, ¿no? Parece que estás hablando como un político. Como un político. Usted sabrá, ¿no? Yo desde luego no he sido político nunca, ¿no? Un punto que pero bueno, cosas estos días, ¿no?, es que todo este debate debe ser un debate que debe estar a nivel académico, a nivel científico, que se le debe quitar el corte político, pero el corte politiquero, digo, no político, sino politiquero, y el interés amarillista mediático de ciertas noticias. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Esos son dos temas que contaminan poder trabajar. Que en este caso no se da el politequismo, es imposible quitarle en un ambiente aséptico el interés amarillista, porque la prensa, por naturaleza, hay cierta prensa que es amarillista para satisfacer ciertos gustos de los lectores o de los, bueno, y los políticos también. Los políticos, además del oficio noble de la política, tienen el bajo oficio de la politiquería. No, Grecia, no creas que era así en Grecia. Una ilusión sobre la historia. El optimismo y la fe en cuanto a la casta política. No he dicho clase, sino casta. ¿Estoy siendo optimista con respecto a la casta política? Bueno, pero volvamos al tema. Es decir, a mí me parece que la propuesta de Petro no se puede estigmatizar per se y decir que es mala per se, sino que yo creo que el tema es que le falta afinarla, refinarla, y articularla a una política nacional. O sea, en lo que tiene razón el doctor es en que una política local aislada es problemática. Claro. La razón fundamental del cierre del parque de Zúrich es porque era una política localizada, entonces claro, atrae todos los consumidores y eso es inmanejable. Muchos de los problemas... Pero si es nacional... Pero si es una política nacional regulada, donde haya salas o digamos los programas equivalentes a los que vimos para evitar la marginalidad extrema de los adictos y tengan centros de atención de nivel nacional, no va a tener ese efecto de atracción todo a nivel local. Yo comparto esa idea, pero eso no se le puede criticar al alcalde que ya la haya propuesto a nivel local, pero que se debe articular a nivel de un debate nacional. Y en ese sentido creo que es desafortunada la reacción del gobierno nacional, porque jurídicamente es equivocado lo que dijo la ministra de Salud. Es decir, si eso se hace dentro de un marco médico de suministro, haciendo todos los ajustes que prevé la convención, es posible. Por retomar un poco lo que tú me comentabas, mira, yo observando un poquitín, ¿no? El que el Estado controle los mecanismos de producción, de reparto
y de consumo, y por ende también los de salud pública, si es que hubiera, no me garantiza a mí que la gente no vaya a ir a comprar al mercado negro, un mercado negro paralelo, la droga. Hay un ejemplo claro. Por supuesto. Aquí tenemos los San Andresito. Enfermedad. Tenemos los San Andresito. Y la gente va a comprar al San Andresito lo mismo que tiene a 100 metros de su casa en cualquier otra tienda. Y va a comprarlo más barato el mismo producto. Pero ¿cuál es el Pablo Escobar de los San Andresitos? No, pero o digo, sea, ¿cuál personaje de los San Andresitos casi doblega a un Estado? La diferencia entre un mercado prohibido y negro, donde no hay sino la posibilidad de acceder a ese mercado negro extremadamente dinámico como es el del narcotráfico, y la idea de mercados regulados, en donde obviamente si el mercado es regulado y con regulaciones fuertes, que es lo que proponemos los que hemos defendido la legalización, no es la liberalización. Pero concédeme que con eso no acabas... No acaba con un mercado paralelo que también crea mafias, porque te lo ofrece más barato, y sin pagar los impuestos que el Estado... ¿Cuál es el Al Capone? En un consumo cero es una utopía. ¿Y cuál es el Al Capone? Lo que hay es evidentemente lo que hay que hacer es mitigarlo o reducirlo y eliminar el tema de las mafias. Fuera posible. Pero pongamos el ejemplo de Estados Unidos. Cuando se acabó la prohibición y empezaron regulaciones fuertes, puede que subsista un mercado paralelo de alcohol, pero no hay ningún Al Capone del alcohol hoy en Estados Unidos. Son los mercados prohibidos los que generan esa dimensión de ganancias y esa dimensión de mafias. Entonces lo que uno quiere acabar es el mercado prohibido, pero uno no quiere un mercado libre donde se pueda vender heroína en la tienda de la esquina. Un mercado estrictamente regulado que va a mantener un mercado paralelo y entonces va a haber un ajuste pragmático en donde uno dice, bueno, aquí se nos creció mucho el mercado paralelo, entonces disminuyamos un poco el rigor del mercado legal para disminuir el mercado paralelo. Aquí se nos creció mucho el problema de salud pública, hagamos más estricto el mercado regulado. Yo creo que esa es una política racional. Pero lo que quiero decir con todo esto es que si el Estado controla ese tipo de mercancía, tiene que gravarlo con impuestos. Y eso va a redundar en el consumidor. Y el consumidor lo buscará en otras partes donde esté más barato. Y eso lo regulará o lo manejará las mafias. Bueno, desgraciadamente tenemos que cortar aquí, pero el tema ha sido muy interesante. Nos dejó en sobredosis. Es absolutamente polémico, y vamos a plantear un segundo programa que dé un paso más atrás, porque hay una coyuntura que nos permite también estudiar, que es la propuesta del presidente Mujica en Uruguay de legalizar la marihuana, y me parece que eso da también para ahondar en unos temas que han quedado aquí apenas esbozados. Y es una propuesta también insuficiente. Bueno, no eso solo vamos. Insuficiente, tardía, ahora hay Spice, marihuana sintética producida en el laboratorio Quedan Sigmata. abiertos los interrogantes, queda abierto el interrogante para el próximo programa. Les agradezco a los invitados haber hecho este debate tan interesante, tan constructivo, tan enriquecedor, porque es un debate que tiene muchas aristas, y los espero a ustedes el próximo martes a las 8:30 de la noche. Lo que sigue no contiene imágenes ni sonidos de sexo ni de violencia ni cosas por el estilo. Es apto para todos. ¡Tal cual! ¡Comadre! ¡Tal cual! ¡Claro! ¿Estamos listos? ¡Claro! Bueno, aquí contamos lo que nos están contando. Que pueda servir para estar atentos y no comer cuento. ¿Hoy qué tenemos para contar? Lo que le pasó a una amiga que contrató el servicio de telefonía móvil y le salieron con un cuento. Cuente, comadre. En el contrato le incluyeron una cláusula de permanencia mínima por 2 años. Y eso no lo pueden hacer. ¿Por qué? Miren. En los contratos para servicios de comunicaciones no están permitidas cláusulas de permanencia mínima superiores a 1 año. Solo si subsidian o financian equipos de conexión a Internet pueden acordar máximo 3 años. Y es bueno saber que cuando ofrezcan servicios con cláusula de permanencia mínima, también deben ofrecer una alternativa sin esta condición. Entonces ella puede reclamarles y que hagan el contrato como debe ser. Sí, tal cual.
de acuerdo con el régimen de protección de los usuarios de servicios de comunicaciones. ¿Y si se hacen los locos? En ese caso, puede quejarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que haga valer sus derechos y les aplique su sanción. Pero ojalá que sin necesidad de sanciones ni de multas entiendan que los derechos de los usuarios se deben respetar. Bueno, aquí contamos lo que nos están contando. Que pueda servir para estar atentos y no comer cuento. Tal cual. El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia. Clasificación adulto. Hagamos memoria. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo, donde yo nací, tengo, tú no tienes nada, tengo 3 ovejas, cuando tiraban, cuando nosotros estaban de mi abuela, ¡pum! Cayó una bomba en Orlando y ese se van a tirotear de noche. No te escondí detrás de la casa. Contravía, estamos entrando en este momento a la población de Toribío. Nos encontramos con Arquímedes, el ejército ya hizo presencia, está en la zona, sin embargo la guerrilla sigue en los alrededores. Es muy difícil pensar que en Colombia no se vive un conflicto armado y también uno afirma que al ver estas escenas, que la que está sufriendo, la que está llevando las consecuencias de este conflicto, sin lugar a dudas, es la población civil. Sigamos. La remesa que mandó el CRIC, con eso es que hemos estado. El resto, ahorita la primera ayuda que llega hoy es de la Cruz Roja. Ayudas así de organismos nacionales e internacionales, porque el resto ha sido lo que ha mandado el CRIC, la AIC, la Asociación de Cabildos y gente amiga. El resto desde la red Solidaridad todavía no ha llegado aquí nada, posiblemente llegue hoy por la tarde, pero hasta ahorita no. Los destrozos materiales, ¿cuántos fueron? Aquí hay unas 18 casas totalmente destruidas y entre daños leves y semidestruidas unas 216 casas. Eso asciende más o menos a unos 1.500 millones en reconstruir las meras casas. El hospital tenemos que reforzarlo, la escuela también la dañaron. Creo que lo que más aquí cuesta es nuevamente levantar las casas. Bueno, y en vidas humanas, aquí hubieron 27 heridos, civiles, un civil muerto, 5 policías heridos y 2 policías muertos. Eso es lo que hasta ahora está llegando esto que son. No, ellos son los policías que estaban aquí.